Saludos, yo soy Julio M. Schilling y les doy la bienvenida a otro programa que hemos titulado El Sumario de Schilling, donde cada semana vamos a tratar de escoger un par de noticias para poder ofrecerles un breve comentario. Esto lo vamos a estar haciendo por el momento una vez la semana. La semana pasada lo hicimos en inglés, la anterior fue en español y poco a poco vamos a incorporar, según nos vamos aclimatando, como quien dice, a esta forma de podcast, de video podcast corto, a tener un intercambio con ustedes por medio de las diversas plataformas que estamos transmitiendo por YouTube, por Facebook, por Twitter, desde la propia página Patria de Martí, de modo de que la idea es, al final, después del el sumario de la noticia, pues vamos entonces a pues entrar a contestar. Voy a contestar vuestros comentarios, preguntas, etcétera. Pero eso lo estaremos haciendo ya cuando estemos más aclimatados a esta forma de llevar estos programas. Y la primera noticia que brevemente quiero tocar es simplemente el plebiscito de Chile el 4 de septiembre, lo que llamaron el plebiscito de salida, o sea, para salirse de la Constitución chilena de 1980, Constitución, dicho sea de paso, que fue lo que facilitó el proceso de la democratización en Chile y ha sido hasta el momento muy paradigmático de un caso exitoso de transición. La votación, ya todo el mundo sabe cuál es, el 62% de los chilenos rechazó esa propuesta de cambiar la Constitución, el 38% no. Pero eso no es lo que les quería decir, ya eso se sabe, sino para que no se hagan ilusiones y piensen que ya todo está resuelto. El propio presidente actual, Boric, siguiendo los pasos de otro presidente chileno marxista, Salvador Allende, pues anunció que van a seguir. Y esto hay que entenderlo y es una cuestión de los comunistas, o sea, los comunistas son apocalípticos. En otras palabras, consideran que sin ellos los procesos históricos, universales, no se pueden llevar a cabo sin que ellos sean el que lo estén conduciendo, porque están siguiendo unos dictámenes, unas leyes no escritas, y el aporte leninista es que, bueno, hay que asistir a ese proceso, ¿no es verdad? Entonces, repito, aquí la salvación para Chile será cuando ya no esté en el poder Boric, y lo que deberían de estar considerando los chilenos es establecer mecanismos para proteger a la sociedad abierta que hasta ahora ha sido el sistema republicano, que ejerce la democracia. Eso es lo que hay que defender. La Declaración de Derechos que estaba contemplando este nuevo documento de legalidad socialista era el camino seguro a la comunización, donde estaban promoviendo todo de la A hasta la Z, mecanismos del neomarxismo, la ideología de género, teoría crítica queer, en fin, el cientificismo político, que es toda esta pseudociencia que promueve teorías de conspiración, pero con la idea de facilitar
el acceso al poder y después la consolidación permanente del poder de controlar la economía. Todo esto estaba escrito en ese documento. Gracias a Dios no pasó, pero es importante que los chilenos y todos los ciudadanos libres del mundo no piensen que ya el problema está resuelto. Para nada, para nada, para nada. Esta lucha sigue y hay otras avenidas que hay que buscar y que la oposición chilena tiene que resguardar para preservar su libertad. Pero el tema principal que quería hablarles en este sumario tiene que ver con el negacionismo electoral. En otras palabras, cuando alguien pues está negando los resultados de una elección. Hace 2 sumarios, o sea, el primer sumario, el lema era: la incógnita, ¿es los Estados Unidos un país libre todavía? La posición que planteé y sostengo es que los Estados Unidos es un país parcialmente libre. Expliqué, o sea, las razones de por qué y los invito a que vean ese sumario de hace 2 semanas. Ahora, el negar los resultados de una elección, lo que ha resultado ser es una herramienta de censura para tratar de aplastar la oposición. A pesar de las irregularidades irrefutables de las elecciones presidenciales del 2020, hemos visto cómo la izquierda y el actual régimen Biden-Obama se ha movido para criminalizar lo que es la libre expresión. Ustedes han visto esta ofensiva desde diferentes frentes, o sea, los ataques llamando desinformación y pidiendo el cierre de estaciones de radio, el despido de personas, el ostracismo, que pierdan su trabajo, y la realidad es que quieren criminalizar la expresión libre, porque eso es lo que es. O sea, aquí no se está inventando nada. Y si mencionas la palabra F, y no digo una mala palabra en inglés, sino la palabra F que logra, mencionas esa palabra F poniendo en cuestión o dando una perspectiva de lo que fue las elecciones del 2020, donde el cambio de leyes electorales por agentes no validados por la Constitución, que los únicos validados son las legislaturas estatales, sino actores políticos como tribunales estatales, como gobernadores, como comisiones de elección, cambiaron las reglas en el nombre de que había una pandemia hecho en China, y eso pues facilitó una votación en masa con un escrutinio pésimo, violando normas establecidas por el único cuerpo que la Constitución estadounidense le da ese espacio, que es las legislaturas estatales. Vimos cómo dinero privado de entidades como Mark Zuckerberg inundaron distritos demócratas en estados clave para facilitar el proceso de ese conteo de votación, y sin embargo eso no se hizo en distritos predominantemente republicanos, de modo de que se violó, y muchos, de hecho, hay determinadas acciones que ya se han tomado y decisiones por algunos cuerpos legales que consideran que se violó leyes federales que limitan el aporte a candidaturas. En el caso de Zuckerberg lo hizo por empresas que él tiene no lucrativas dedicadas a promover el voto, pero qué casualidad que solamente estaban promoviendo el voto para favorecer a los demócratas. Y es en base de eso una aplicación desigual de las normas electorales. Todo eso contaminó
el proceso de elección, como también los medios de comunicación industriales que ocultaron noticias muy desfavorables para el entonces candidato y ahora presidente Joe Biden, como la corrupción vulgar y descarada de su hijo, posiblemente la corrupción del propio presidente Joe Biden. Los medios lo ocultaron, no quisieron expresarse, no quisieron dar la noticia a semanas de la elección, que todas las encuestas han dado que si eso se hubiera dado a la luz pública, no hubiera obtenido el resultado alto, digamos, de votantes, porque tampoco podemos decir, bueno, yo no estoy dispuesto a decir definitivamente ganó, porque la realidad es que nunca, no se hizo el escrutinio legal, el debido proceso para realmente examinar las irregularidades de las elecciones del 2020 en los estados clave. Entonces, tienes la censura de los oligarcas, de los medios sociales que deliberadamente y siguen haciendo, o sea, recientemente escuchamos de numerosas personas en la administración Biden-Obama, me refiero a la actual, que están en colusión con los medios para censurar opiniones que no les gustan. Ya esto lo hemos visto durante el tema de la pandemia, del coronavirus, o sea, apoyaban la pseudociencia, la ciencia que a ellos les conviene, pero castigaban violentamente al que no, el que cuestionaba los resultados de las elecciones, censura total. Entonces, hemos visto, hay que añadir, podemos dejar fuera el FBI, oficialmente hoy la policía política del Partido Demócrata de la Izquierda. El FBI, que tenía la información de la corrupción crasa y descarada del hijo del presidente y no hizo absolutamente nada. Vimos el papel vergonzoso del FBI en presentar información fraudulenta a las cortes FISA para espiar a la campaña de Donald Trump. Mucho de esto lo hablamos en ese sumario que les expliqué de hace 2 semanas. Entonces, de pronto vemos cómo cuestionar el resultado de unas elecciones es casi un acto criminal y están locos por llevar a personas a la cárcel para eso. De hecho, uno tiene que tener cuidado con las palabras parecido a, como es el caso en dictaduras ya declaradas, ¿no es verdad? Donde las personas tienen que, cuando van a hacer una crítica, decir, bueno, tú sabes quién, abajo tú sabes quién. Porque si dicen abajo y pronuncian el nombre del dictador o la dictadura, te pueden eliminar, ¿no es verdad? Bueno, pues acá tenemos una versión suave, un autoritarismo suave, donde esa mención te hace desaparecer, ¿no es verdad? Te cortan por los mecanismos que hoy por hoy, pues 90% del tráfico en el Internet se mueve por medio de estas empresas. Entonces, es bastante complicado. Y podemos añadir, casi se me escapa, el papel del capitalismo concesionario que está al servicio de la izquierda por medio de seguir una agenda que ellos llaman diversificación, inclusión y equidad, que no es otra cosa que la promoción de determinadas corrientes del marxismo cultural. ¿Y cómo lo hacen? Muy sencillo. Hay 3 empresas en los Estados Unidos, BlackRock, Vanguard y State Street, que son fondos de inversión donde son los mayores inversionistas en las 500 empresas más grandes en los Estados Unidos. Entonces, si son los inversionistas más grandes en las 500 empresas más poderosas en los Estados Unidos, quiere decir que tiene una influencia extraordinaria. Y es la diferencia en una empresa, si quiere recibir la inversión de ese fondo mutuo, pues seguir la línea que le está pautando estas 3 mega empresas de Wall Street. De modo de que son tiempos muy peligrosos. Pero
el negacionismo electoral, de nuevo, que hoy en día estamos percibiendo casi como un crimen, eso siempre no fue el caso. Es más, los demócratas consistentemente, desde las elecciones del año 2000 hasta las elecciones del 2016, flagrantemente se quejaban de que las elecciones fueron robadas, de que Bush, de que Trump eran presidentes ilegítimos. Pero no me tomo la palabra mía. Vamos a poner un video corto para que vean personajes como Hillary Clinton, como Barack Obama, como el actual vicepresidente, como el actual presidente, todos básicamente coincidiendo que sí, y figuras predominantes del Partido Demócrata, que las elecciones fueron robadas, etcétera, etcétera. A ver, producción, vamos a poner este video corto para establecer el punto. You can run the best campaign, you can even become the nominee, and you can have the election stolen from you. How can you win with Russian interference, though? That's what real I'm thing. scared about in 2020. But rightly. Because I think he's an illegitimate president that didn't really win. So how do you fight against that in 2020? You are absolutely right. He's an illegitimate president in my mind. Would you be my vice presidential candidate? Folks, look, I absolutely agree. Trump didn't actually win the election in 2016. He lost the election, and he was put into office because the Russians interfered. Trump knows he's an illegitimate president. The president-elect, although legally elected, is not legitimate. I don't see this president-elect as a legitimate president. You said you believe that Russia's interference altered the outcome of the election. I do. We have a president who, if in fact it is proven, has been assisted by the Russians and may in fact not be a legitimate president. The one thing that Trump is fearful of when it comes to his being president is that finally we will see how illegitimate his victory actually was. I have an objection. I object to the 15 votes from the state of North Carolina. I object because people are horrified. He's an illegitimate president. Do you believe Trump is a legitimate president? What I believe is that there's no question that the outcome of this election was affected by the Russian interference. And the Russian attempt to have the election, and frankly, the FBI is weighing in on the election, I think makes his election illegitimate. The outcome of the election was affected by their interference, and now we need to know, to what degree, if any, the Trump campaign was actually in collusion with with Russia. He knows he's an illegitimate president. So of course he's obsessed with me, and I believe that it's a guilty conscience. We actually won the last presidential election, folks. They stole the last presidential election. And Al Gore won that election. I think he won it anyway. Actually, I think I carried Florida. Bush versus Gore. A court took away a presidency. By the time it was over, our candidate had won the popular vote, and the only way they could win the election was to stop the voting in Florida. Katherine Harris, Jeb Bush, Jim Baker, and the Supreme Court hadn't tampered with the results, Al Gore would be president. The Supreme Court elected the president. 2004, yes. Al Gore won the state of Florida in 2000, although not the presidency. But the Supreme Court tampered? That's a large charge. The Supreme Court stopped the counting of the votes, and if they'd let the count go on, Al Gore would have got the necessary votes. The Supreme Court selected George W. Bush as the president. He was not elected. There is overwhelming evidence that George W. Bush did not win this election. What I observed as a voter, as a citizen of Illinois 4 years ago, were troubling evidence of the fact that not every vote was being counted. Constantly shifting vote tallies in Ohio and malfunctioning electronic machines which may not have paper receipts have led to additional loss of confidence by the public. Without voter suppression, Stacey Abrams would be the governor of Georgia. Andrew Gillum is the governor of Florida. ¿Por qué ninguna de estas personas están presas? ¿Por qué ninguna de estas personas han sido removidas de sus puestos? ¿Por qué ninguna de estas personas han sido cancelados con sus contratos, con los medios? ¿Por qué ninguna de estas personas ha sido censurado por Twitter o por Facebook? Hicieron, yo hasta te diría mucho peor,
porque en efecto están diciendo que el Tribunal Supremo fue el mecanismo para cometer el fraude, o sea, que es un órgano fundamental del sistema de gobierno norteamericano. Recuerden el factor de las ramas del poder. Entonces, ustedes nos escucharon desde Nancy Pelosi en mejores tiempos, que está cuestionando, por cierto, el sistema de votación de Dominion. ¿Se acuerda? O sea, que diciendo de que esos sistemas electrónicos no son confiables. El expresidente Obama diciendo de que no todos los votos se contaron. Claro, ellos querían que contaran los votos de los muertos, los votos de los mascotas, los votos de cualquier persona que iba a votar a favor del candidato que ellos están promoviendo. Una tercera parte del Congreso no asistió a la inauguración de George W. Bush en su primer término por considerar que se robó las elecciones, que el Tribunal Supremo actuó a favor de él y le robó las elecciones en su nombre. Estos son los demócratas. Este es la maquinaria engendrada por Barack Obama y la estamos viendo en acción en estos momentos. Pero la tradición de los demócratas de cuestionar los resultados, vemos que viene desde mucho antes. Incluso hay una parte del segmento donde están, cuando la certificación de los votos, están protestando el conteo de los votos, algo por lo cual se le acusó a muchos políticos que cuestionaron en el mismo procedimiento del conteo de la certificación de los votos en el Congreso, pues le querían hacer un juicio político a Ted Cruz y a otros por decir que estaban poniendo en cuestión la legitimidad de unas elecciones limpias y honestas, que no fueron limpias ni honestas. Entonces, ¿por qué es que los demócratas han hecho una industria de todo esto? Y ahora quieren prácticamente ilegalizar lo que es, sin duda, la libre expresión. O sea, si Kamala Harris, pues quiere decir que considera que las elecciones fueron robadas, que no es un presidente legítimo, bueno, es su libre expresión, su libre derecho decirlo. Sin embargo, ahora no. Ahora se quiere criminalizar todo esto. Pero la gran diferencia es que a partir de la presidencia de Barack Obama, que comenzó en el 2009 de nuevo, señalo que el ejercicio, la praxis de los demócratas de negar los resultados de las elecciones es algo histórico, ¿no es verdad? Pero el gran descaro de escuchar que la colusión de los rusos, que los rusos pusieron a Trump, hay que tener la cara bien dura o depender totalmente de la ignorancia del resto de la población para decir algo de eso. Cuando fue el Comité Nacional Demócrata que contrató un espía británico, Christopher Steele, para que, utilizando desinformación de los rusos, preparara un dossier totalmente fraudulento, inventando con mentiras que la candidatura de Donald Trump estaba en colusión con los rusos. Una falsedad total, mentira. No se puede decir de otra manera. Y lo peor es que utilizaron esa información falsa para presentar solicitudes fraudulentas a las cortes que les daban autorización para espiar a una candidatura legítima de un aspirante a la presidencia, después convertido en presidente, Donald Trump. Eso es amañar elecciones. Eso es realmente un abuso de poder de parte de el gobierno de Barack Obama. Y una vez que sale Donald Trump presidente, el director del FBI, James Comey, filtra esa información
fraudulenta a la prensa para que los medios industriales pues vuelvan extender la mentira, la verdad, para buscar la eliminación de la presidencia de Donald Trump, descarrilar su presidencia, y por eso todos esta campaña difamatoria, mentirosa y vulgar de intentar llevar un golpe de Estado suave, la verdad, utilizando los mecanismos legales. ¿Quién preparó? ¿Quién perfeccionó todo eso? ¿Quién realmente logró formular el FBI como su policía política? Comenzó con Barack Obama. Barack Obama, un socialista fabiano, y hay que recordar que el socialismo fabiano está en perfectamente entendimiento con el marxismo, en el sentido de propósito. Esa es la metodología donde más discrepan, y no perdieron tanto tiempo en todas las barrabasadas de Marx y Engels, porque tenían razón en esto. Era una estupidez delirante, era realmente una teoría de conspiración basada en leyes históricas, una que parecería que estarían realmente endrogados con toda ese invento de la historia. Los fabianos en eso fueron no solo más prácticos, sino mucho más sensatos. Y ese fue el curso que Obama siguió y ha seguido. El problema es que, a pesar de la interferencia en las elecciones del 2016, no de los rusos, aunque los rusos sí promovieron desinformación, como siempre han hecho, como hacen los chinos también, como hacen los iraníes, como hace Cuba comunista, la gran diferencia fue, por un lado, los rusos tenían la intención de debilitar la confianza del ciudadano estadounidense en el proceso electoral norteamericano, y lo lograron. Lo lograron gracias a los demócratas, que fueron los primeros que utilizaron esas mentiras, y después las instituciones que van reforzando la ley federal, como el FBI, como la Agencia Central de Inteligencia, que promovieron todas estas tesis falsas para facilitarle el camino a Hillary Clinton. Entonces, cuando fracasó eso y gana Donald Trump, pues bueno, eso fue una interrupción de este camino, ¿no? Era de esta marcha por las instituciones que Barack Obama logró hacer a través de sus 2 términos, que hay que decir, uno de los primeros actos de él fue establecer relaciones diplomáticas y comerciales con Laos, un país comunista, violando preceptos, diciendo de que, bueno, que ellos no son comunistas, cuando el propio nombre de ellos, el Laos, se autocategoriza como un régimen comunista. El acercamiento con Cuba comunista, eso también empezó desde el primer momento. Entonces, todo este curso en los Estados Unidos vimos la promoción de la ideología de género, de la teoría crítica queer, de la teoría crítica legal que Derek Bell, que estaba enseñando en Harvard cuando Obama era un estudiante ahí, que tuvo una influencia intelectual en él extraordinaria, y es uno de los padres de la teoría crítica de la raza. Pues entonces, con Obama este curso fue y contó en cierto sentido con un respaldo de republicanos que no eran una pseudo oposición, cuasi oposición si quiere, porque no eran muy efectivos, y Donald Trump les destruyó el proyecto porque ese proyecto contaba como aliado con China comunista. Donald Trump no tenía que ver nada con eso. Contaba con el funcionamiento de lo que se llama el Estado profundo, que el Estado profundo es simplemente ese cuerpo burocrático de agencias que están permanentemente en el gobierno, el FBI, la CIA, el Servicio de Rentas Internas, la Agencia del Medio Ambiente, el Departamento de Estado, en fin, ese cuerpo burocrático que a Trump le hizo una guerra y no le facilitó la implementación de su propia agenda, porque el Ejecutivo ordena cosas y depende de determinadas instituciones, agencias, para que la vayan a implementar. Entonces vimos una guerra constante.
Esto fue interrumpido ya con las elecciones del 2016. Conocemos lo de la guerra que ha ocurrido contra el presidente Trump hasta el final. Incluso esa guerra sigue, esa guerra sigue porque no solo Donald Trump, sino el hecho de que él identificó claramente a los enemigos de la libertad, le quitó el disfraz. La muerte lamentable de George Floyd, pues podemos decir, radicalizó el movimiento del marxismo cultural en los Estados Unidos. Vimos, en efecto, en el verano 2020 una sublevación marxista en los Estados Unidos por Black Lives Matter y Antifa, que todo esto, ustedes lo pueden encontrar por ahí, como la vicepresidenta, como Biden. Ninguno se refirió a estos terroristas marxistas como delincuentes, como subversivos. Al contrario, había una apología hacia lo que estaban haciendo, y a partir de las irregularidades que les facilitó la Casa Blanca a Biden, al régimen Biden-Obama, porque la mayor parte de los que trabajan en el gobierno de Joe Biden vienen de la administración de Barack Obama. Barack Obama no es por casualidad que sigue viviendo en Washington, D.C., porque en efecto tiene un centro de mando. O sea, ese es el papel que él está desarrollando. Este es su partido demócrata, este es su régimen, más allá de que el titular sea el señor Biden. Entonces, el negacionismo electoral ahora se ha convertido en un arma para los demócratas en esta guerra contra la oposición, contra la verdadera oposición. Intentaron, con el asalto a la casa de Donald Trump, de probablemente no encontrar cosas, sino, en mi apreciación, de plantar información. Lamentablemente para ellos, y gracias a Dios para la causa de la libertad, las cámaras pues captaron todos, de modo de que se le hace difícil el camino que ellos querían allanar. Pero vemos cómo siguen otros cursos. Hoy mismo le están presentando cargos a Steve Bannon nuevamente, porque la idea es quitar a cualquier persona que pueda tener la facilidad de decir las amenazas, de establecer las amenazas, y que tiene en efecto el respaldo de Donald Trump. Esa es la guerra que están llevando a cabo, y por eso es que lo que es simplemente, lo que ha sido históricamente un ejercicio de la libre expresión, como es decir, se robaron las elecciones, ahora va en camino a convertirse en un acto criminal. Entonces, les quisiéramos que vieran a los demócratas desde el año 2000, básicamente ejercer el negacionismo electoral, y nada, absolutamente nada, les pasó. Ahora, pues no. Lo del 6 de enero, una insurrección. Sin embargo, los más de 800 motines, actos subversivos, brutales, actos de sabotaje, asesinatos, a través del verano 2020 por Black Lives Matter y Antifa, grupos declaradamente marxistas que buscan el derrocamiento del sistema actual estadounidense. No. Ellos no tienen la categoría de terroristas domésticos. ¿Quiénes lo tienen? Supremacistas blancos. ¿Dónde están esos supremacistas blancos? De nuevo, ¿qué ciudad han quemado? O sea, enséñeme. ¿Dónde están estos actos de saqueo, este intento de derrocar al gobierno? Lo del Capitolio. Sin embargo, el elemento de Black Lives Matter hicieron lo mismo en numerosas legislaturas estatales, irrumpieron en cortes federales, y no les pasa absolutamente nada. O sea que aquí hay dos sistemas de justicia, y por eso quisimos en este sumario pues traerles la evidencia fehaciente de los demócratas ejerciendo la libre expresión. Sin embargo, a raíz
del 2020 y esta lucha por el poder absoluto que están envueltos, pues querer criminalizar la libre expresión. Espero que hayan disfrutado este sumario. Hasta la próxima. Soy Julio M. Schilling. Hasta luego y que Dios los bendiga. You can run the best campaign, you can even become the nominee, and you can have the election stolen from you. How can you win with Russian interference, though? That's the real what I'm thing. scared about in 2020. But rightly. Because I think he's an illegitimate president that didn't really win. So how do you fight against that in 2020? You are absolutely right. He's an illegitimate president in my mind. Would you be my vice presidential candidate? Folks, look, I absolutely agree. Trump didn't actually win the election in 2016. He lost the election, and he was put into office because the Russians interfered. Trump knows he's an illegitimate president. The president-elect, although legally elected, is not legitimate. I don't see this president-elect as a legitimate president. You said you believe that Russia's interference altered the outcome of the election. I do. We have a president who, if in fact it is proven, has been assisted by the Russians and may in fact not be a legitimate president. The one thing that Trump is fearful of when it comes to his being president is that finally we will see how illegitimate his victory actually was. I have an objection. I object to the 15 votes from the state of North Carolina. I object because people are horrified. He's an illegitimate president. Do you believe Trump is a legitimate president? What I believe is that there's no question that the outcome of this election was affected by the Russian interference. In the Russian attempt to have the election, and frankly, the FBI is weighing in on the election, I think makes his election illegitimate. The outcome of the election was affected by their interference, and now we need to know, to what degree, if any, the Trump campaign was actually in collusion with with Russia. He knows he's an illegitimate president. So of course he's obsessed with me. And I believe that it's a guilty conscience. We actually won the last presidential election, folks. They stole the last presidential election. And Al Gore won that election. I think he won it anyway. Actually, I think I carried Florida. Bush versus Gore. A court took away a presidency. By the time it was over, our candidate had won the popular vote, and the only way they could win the election was to stop the voting in Florida. Katherine Harris, Jeb Bush, Jim Baker, and the Supreme Court hadn't tampered with the results, Al Gore would be president. The Supreme Court elected the president. 2004, yes. Al Gore won the state of Florida in 2000, although not the presidency. But the Supreme Court tampered? That's a large charge. The Supreme Court stopped the counting of the votes, and if they'd let the count go on, Al Gore would have got the necessary votes. The Supreme Court selected George W. Bush as the president. He was not elected. There is overwhelming evidence that George W. Bush did not win this election. What I observed as a voter, as a citizen of Illinois 4 years ago, were troubling evidence of the fact that not every vote was being counted. Constantly shifting vote tallies in Ohio and malfunction